Gestalt. Escuela de Berlín. 1910 Berlín, Max Wertheimer lanza otro desafío contra la psicología tradicional. El blanco de su ataque será la tendencia al análisis de los fenómenos. Procuraba estudiar la conciencia tal como se presenta en su totalidad sin dividirla en partes. La psicología tradicional sostenía que recibimos elementos simples, que luego componemos en una percepción compleja. Wertheimer se opone a esto y plantea que lo que percibimos es la escena como un todo significativo. Lo mismo sucede con el pensamiento, no es una asociación de ideas sino percepciones significativas totales. Su primera publicación estudia el fenómeno del movimiento aparente al que denomina fenómeno phi. Si dos luces funcionan coordinadas de forma que al apagarse una se encienda la otra, el observador lo percibe como movimiento. Ilusión óptica. Con esto demuestra lo erróneo que es analizar un todo en sus partes. También se aborda el pensamiento, el aprendizaje y la relación cuerpo-mente. Aborda los fenómenos como sistemas totales en los cuales las partes están interrelacionadas dinámicamente de forma tal que constituyen un todo cualitativamente diferente a la suma de sus partes. A estas totalidades dinámicas las designo con la palabra alemana Gestalt. El énfasis en las totalidades no implica desconocer la posibilidad de separación. Esta escuela da gran importancia a la forma en que las Gestalten llegan a destacarse como formas precisas, separadas del trasfondo sobre el cual aparecen. Esto se expresa en los conceptos de figura y fondo. La figura es la Gestalt que se destaca, la cosa que percibimos. El fondo es el trasfondo indiferenciado contra el cual aparece la figura. En una canción, por ejemplo, la melodía pasa a ser parte del fondo y la voz será la figura. Este dinamismo figura-fondo está en función de los intereses, motivaciones y aprendizajes del sujeto que percibe. En la concepción gestáltica es el sujeto quien estructura su campo perceptivo. Wertheimer fue ayudado desde el inicio por dos estudiantes, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka. Junto a él formaron el núcleo de la Escuela de Berlín. A ella también pertenecía Kurt Lewin, que posteriormente desarrollara la teoría topológica o teoría del campo y la dinámica de grupos, por la cual es considerado como pionero de la psicología social. Para la Gestalt, un aprendizaje es una nueva forma de percibir la situación. Para ellos el aprendizaje no consiste en incorporar nuevas huellas mnémicas ni borrar otras, sino en reestructurar una Gestalt para organizar otra. Se dedicaron a estudiar especialmente el aprendizaje que surge en forma súbita con la sensación de que en ese momento alcanzamos la real comprensión del problema. Aparece como una reorganización perceptual, el sujeto estructura su percepción de una nueva forma, descubre conexiones y relaciones que le permiten actuar de forma diferente. Este aprendizaje se denomina insight o invisión. El insight fue estudiado por Köhler, quien experimentó con monos. El insight requiere que ciertos aspectos de una situación sean percibidos en su relación mutua como figura, o sea como una sola Gestalt. Ley de proximidad, tendemos a percibir los ítems más próximos como grupos. Ejemplo. En el código Morse se realizan intervalos de silencios más largos para separar las palabras. En la diagramación de un texto también tendemos a agrupar en el espacio aquello que queremos que el lector perciba como asociado. Wertheimer se interesó por la problemática de la educación escolar. Según él, la educación debería tener como meta la percepción de las Gestalten totales. Esto se aproxima a la formulación del objetivo de la educación en términos de aprender a pensar. La Gestalt jerarquiza la comprensión de la situación a través de un concepto más amplio y elaborado de la percepción, donde intervienen procesos cognitivos. Principal diferencia con el conductismo, al menos en la postura de Watson. Al igual que el conductismo, incluye desde su inicio el destierro de una serie de nociones centrales de la psicología tradicional. Acepta la existencia de la conciencia, pero arremete contra el elementalismo y el asociacionismo como elementos de un proceso de análisis que altera el dato de la experiencia cuyo examen se propone. Destruye la cosa misma que corresponde a la ciencia a explicar. También critica el objetivismo, percepción real es aquella que se ajusta a la realidad del objeto. Para la Gestalt, la experiencia real es la que se experimenta. También cuestiona las concepciones fisiológicas con que se manejaba la psicología clásica. Según Köhler, la psicología tradicional concibe el sistema nervioso sobre la analogía de una máquina con dispositivos rígidos construida por el hombre, en la que cada parte solo es capaz de un tipo de acción. La Gestalt la cuestiona desde su inicio. Supone un sistema nervioso integrado a la estructura total del organismo y que debe ser pensado como un todo con interconexiones dinámicas y cambiantes. La teoría gestáltica jerarquiza la percepción como la función explicativa central del psiquismo. La define como la estructuración de un campo que permite descubrir conexiones entre sus elementos.